Cuando duele, es señal de crecimiento. Eric Thomas. Serie Fuerza de Voluntad y Superación. La historia de Marcos, el sueño en el dolor. La cancha de tierra levantaba polvo con cada patada. El sol caía a plomo. El viento era seco y los pies de Marcos ardían dentro de los tacos rotos que ya no protegían nada. Veía jugar a sus amigos, algunos bien equipados, con balones nuevos y uniformes completos. Él no tenía eso. Solo tenía un sueño. Marcos quería ser futbolista. No solo por fama o dinero, sino porque creía que el fútbol sería el puente que transformaría la vida de su familia. Provenía de un hogar sencillo, donde a menudo se contaba el pan y en la mesa solo había arroz y frijoles. Aún así, su madre sonreía y le decía: «Hijo, si Dios te dio un sueño, también te dará la fuerza para soportar el dolor que conlleva». Y el dolor llegó pronto. En sus primeros entrenamientos, Marcos descubrió que correr hasta el agotamiento no era el mayor desafío. Lo peor era escuchar: «Nunca lo lograrás, chico. Mírate, no tienes estructura». Estas frases le dolían más que las ampollas en los pies. Pero siguió adelante. Entrenaba bajo la lluvia, entrenaba bajo el sol, entrenaba solo cuando no había nadie. Cada gota de sudor era un grito silencioso que decía: «No me rendiré». Una vez, al final de un duro entrenamiento, su cuerpo se rindió. Sus piernas no respondían, su corazón sentía que iba a estallar. Cayó de rodillas, con todo el cuerpo palpitando. Miró al cielo y pensó: ¿vale la pena? En ese momento, un recuerdo lo golpeó como un puñetazo en el alma. La sonrisa de su madre, la mesa sencilla, sus hermanos menores durmiendo temprano porque se habían cortado la luz más de una vez. Sabía que no podía detenerse allí. Fue entonces cuando un pensamiento lo atravesó como fuego. Si me duele, es porque estoy creciendo. Desde ese día, el dolor dejó de ser un enemigo y se convirtió en combustible. Cada ampolla, cada calambre, cada crítica se convirtió en señal de que estaba más cerca de su objetivo. Mientras otros se daban por vencidos, Marcos usó el dolor como su motor. Aprendió a correr incluso con los músculos ardiendo, a entrenar incluso cuando su mente gritaba «ya basta». Y poco a poco, lo imposible empezó a ceder. El entrenador lo notó. No fue su habilidad técnica lo que primero le llamó la atención, sino su resistencia. Marcos no era el más rápido ni el más hábil, pero era el último en salir del campo. Era el que nunca se rendía. Este detalle lo puso en el equipo. La primera vez que saltó oficialmente al campo, no pudo contener las lágrimas. No eran solo lágrimas de victoria, sino lágrimas de todas las veces que soportó el dolor solo, todas las veces que ignoró las voces que le decían ni hablar. Cada dolor tenía ahora un propósito. Cada lucha había valido la pena. Al final, Marcos descubrió una verdad que llevaría consigo para siempre. La victoria no se trataba solo de estar en el campo, sino de demostrar que el dolor no era el final del camino, sino un paso hacia el crecimiento. Capítulo 2, Lección 1. El dolor es una señal de evolución. Marcos ya había comprendido algo que la mayoría aún evitaba. El dolor no era el enemigo, sino una señal de crecimiento. Recordaba bien la primera vez que su entrenador lo llamó después de un entrenamiento agotador. «Marcos, sientes dolor, ¿verdad?» «Sí, señor. Mucho». «Bueno, eso significa que estás evolucionando. El cuerpo solo duele cuando se adapta para fortalecerse». Esas palabras se le quedaron grabadas en la mente. Cada vez que le salían ampollas en los pies, ya no se quejaba. Cuando sentía la respiración pesada como el plomo, ya no murmuraba. Comprendió: si me duele, es porque estoy subiendo de nivel. Así como el hierro solo se convierte en espada tras pasar por el fuego, también el cuerpo, la mente y el alma necesitan sentir el impacto del dolor para revelar su verdadera fuerza. El dolor del cuerpo. El entrenamiento comenzaba temprano, antes del amanecer. El campo aún estaba húmedo de rocío. Sus botas empapadas, el frío le azotaba la piel. Cada carrera era como una batalla contra sí mismo. Sus músculos gritaban. La fatiga intentaba dominarlo. Pero cada paso era como un ladrillo en la construcción de un sueño. Marcos se dio cuenta de que cuando le dolía el cuerpo, no se estaba destruyendo, sino reconstruyéndose. Era un proceso. Lo comparó con el gimnasio.
Para que un músculo crezca, primero necesita romperse. Y pensó, si me duele la pierna, es porque mañana correré más rápido. El dolor de la mente. Pero no era solo físico. Había dolor mental. La presión. Las miradas dubitativas. Los comentarios. Este chico no puede con esto. Pronto se rendirá. Estas frases resonaban en la mente de Marcos como martillazos. Al principio, lloraba en secreto. Pero luego, empezó a ver las cosas de otra manera. Si hablaban de él, era porque llamaba la atención. Comprendió que la crítica es señal de progreso. Quienes no se esfuerzan, no son criticados. Quienes se atreven, marcan la diferencia. El dolor emocional dejó de ser una carga y se convirtió en combustible. El dolor del alma. Y aún quedaba el dolor más silencioso. Ver a su madre luchando sola por mantener la casa. La factura de la luz atrasada, la comida racionada, sus hermanos pidiendo cosas que no tenían. Este dolor no se curaba con descanso, sino con propósito. Marcos se prometió a sí mismo: cada dolor que sienta en el campo será una inversión en el futuro de mi familia. El gran cambio. Un día, en medio de un duro entrenamiento, volvió a caer al suelo, exhausto. Pero esta vez, no pensó en rendirse. Se miró las manos callosas, las piernas temblorosas, y sonrió. Era una sonrisa extraña, la de alguien que siente dolor pero entiende que este dolor tiene un propósito. Se levantó, jadeando, y siguió corriendo. Algunos compañeros lo llamaban loco. «No sabes cuándo parar, tío». «Sí, lo sé», respondió Marcos. «Pararé cuando crezca». Aplicación. Eric Thomas tiene una cita que refleja esta misma idea. El dolor es temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o incluso un año, pero tarde o temprano pasará. Y si me rindo, el dolor será para siempre. Marcos lo comprendió desde el principio. No quería el dolor eterno del arrepentimiento, sino el dolor temporal del crecimiento. Y esta es la verdad. Si te duele ahora, no te engañes. No es porque estés fracasando, es porque estás evolucionando. El dolor es una advertencia de que lo viejo se está rompiendo para dar paso a lo nuevo. Como Marcos, celebra el dolor. Es la prueba de que vas por buen camino. Lección 2. El dolor moldea el carácter y la disciplina. Salía el sol y Marcos ya estaba despierto. Mientras la mayoría de los jóvenes dormían, se ató los desgastados botines y caminó hacia el campo. Había una clara diferencia entre él y muchos de sus compañeros. No era talento, ni suerte, sino disciplina. Y la disciplina no nace de la comodidad. Nace de la incomodidad. Nace del dolor. El campo como maestro. El campo de tierra era su aula. Cada práctica, una lección. Cada dolor, una prueba. Había días en que Marcos no quería levantarse de la cama. Su cuerpo pedía descanso. Su mente buscaba excusas. Pero algo en su interior era más fuerte. La certeza de que si quería ser diferente, tendría que hacer lo que la mayoría no estaba dispuesta a hacer. Se dijo a sí mismo: si me entrego al dolor de ahora, cosecharé el dolor eterno del arrepentimiento. Y entonces se levantó. Siempre. El valor de la consistencia. Al principio, nadie se dio cuenta. Entrenaba solo, corría sin que nadie lo viera, repetía patadas hasta que le sangraban los pies. El dolor era constante, pero era precisamente este dolor el que forjaba la consistencia. Marcos comprendió que no se trataba de ser perfecto un día, sino de ser constante todos los días. El carácter se forja cuando cumples tu palabra, incluso cuando no tienes ganas. Y la disciplina nace cuando obedeces a tu propósito en lugar de obedecer al cansancio. El dolor como filtro. Lo cierto es que el dolor separa a los aventureros de los comprometidos. Muchos comenzaron con él, llenos de entusiasmo. Pero cuando el dolor los atrapó, se dieron por vencidos. Se quedaron en el camino. Marcos se quedó. El sufrimiento diario fue el filtro que reveló quién estaba realmente dispuesto a pagar el precio. Mientras algunos buscaban atajos, él buscaba la constancia. Mientras otros se quejaban, él estaba agradecido, porque sabía que cada dificultad moldeaba su carácter para alcanzar mayores victorias. El fuego que moldea. Un herrero no forja una espada con caricias.
Usa fuego y martillo. Así es la vida. El carácter no se forja en cómodos sofás, sino en el fuego del dolor. Marcos comenzó a afrontar cada difícil entrenamiento como si fuera un martillazo del herrero de la vida. Pensaba, cuanto más arda el fuego, más afilada será mi espada. La disciplina que perdura. Con el tiempo, el dolor se volvió rutinario. No es que hubiera desaparecido, sino porque aprendió a vivir con él. Ya no se quejaba, ya no le temía. Sabía que cada vez que su cuerpo gritaba, era señal de que estaba siendo disciplinado. Y esta disciplina se reflejó en otros ámbitos. En la escuela, comenzó a estudiar con más concentración. En casa, ayudaba a su madre con responsabilidad. Se dio cuenta de que la disciplina que aprendió en el campo se desbordaba en su vida. La verdad de Eric Thomas. Eric Thomas suele decir, si fuera fácil, todos lo harían. Lo que distingue a los grandes de los comunes es la disciplina para seguir adelante incluso cuando duele. Esta frase parecía escrita para Marcos, porque no fue el talento lo que lo distinguió, fue su capacidad de perseverar lo que le dolió, pero lo moldeó. Aplicación. Y esta es la lección para ti. No huyas del dolor que te disciplina. Está forjando algo mejor en ti. Cada madrugada, cada entrenamiento agotador, cada crítica injusta, todo eso moldea tu carácter y tu disciplina. Un día, mirarás atrás y comprenderás, no fue la victoria en sí lo que te hizo grande, sino el doloroso proceso que moldeó en quien te convertiste. Marcos no solo se convirtió en un mejor jugador, se convirtió en un hombre disciplinado. Y esta disciplina fue la llave que le abriría las puertas a su futuro. Lección 3. El dolor separa a los fuertes de los débiles. El campo era implacable. El sol abrasaba, la lluvia empapaba y el polvo se te metía en los pulmones. Era el mismo campo, pero cada joven reaccionaba de forma diferente. Para algunos, era demasiado. Para Marcos, era solo parte del proceso. El retiro de los otros. Durante los primeros meses de entrenamiento, el grupo era numeroso. Todos estaban llenos de energía, sueños y frases motivadoras. Voy a ser una estrella. Voy a jugar con la selección nacional. Pero a medida que el entrenamiento se intensificaba, sus rostros comenzaron a decaer. Primero, uno abandonó porque no soportaba el dolor muscular. Luego, otro alegó que el entrenador los estaba presionando demasiado. Pronto, de una docena de chicos, solo quedaron unos pocos. Marcos observó esto con atención. Se dio cuenta de algo. El dolor no era solo un obstáculo, era un filtro. Aquellos que no estaban dispuestos a soportarlo se quedaban en el camino. El secreto de la resistencia. Él mismo sentía un dolor insoportable. A veces, después de entrenar, apenas podía subir las escaleras en casa. Se dormía con los músculos palpitando y se despertaba con el cuerpo pesado. Pero en lugar de verlo como una derrota, lo veía como un privilegio. Si todavía me duele, es porque sigo en el juego. Quien se rinde ya no siente nada, pero tampoco crece. Marcos aprendió a amar el dolor porque lo mantenía en marcha. La prueba de fuego. Hubo un día especial. El entrenador programó una sesión de entrenamiento extra un sábado a las 5 de la mañana. Muchos no se presentaron. Demasiado temprano, decían. Demasiado pesado. Marcos estaba allí, con los ojos hinchados por el sueño, pero con el corazón ardiendo de determinación. Solo 4 chicos se presentaron. Y fue ese día que el entrenador dijo: ahora sé quién realmente quiere esto. Los demás solo querían estatus. Ustedes, los que se quedaron, son los fuertes. Marcos sintió que le ardía el corazón. El dolor de despertarse tan temprano, de entrenar hasta casi desmayarse, demostraba quién estaba realmente dispuesto a pagar el precio. La diferencia entre los fuertes y los débiles. Se dio cuenta de que los débiles no lo eran por falta de talento. Muchos de los que se rindieron fueron incluso mejores al principio, pero no pudieron soportar el dolor. Lo que separa a los fuertes de los débiles no es la habilidad, sino la resiliencia. Y esa fue la clave. Marcos decidió que quizá no fuera el más hábil, pero sí el más resiliente. Mientras otros se rindieron, él persistió. Mientras otros lloraron, él sonrió. Mientras otros se detuvieron, él siguió adelante. La frase que se convirtió en lema. Eric Thomas suele decir:
El éxito no es para todos. Es solo para los hambrientos. Marcos comprendió, el hambre no era solo deseo, era la voluntad de soportar el dolor cuando todos los demás se rindieron. La victoria silenciosa. Meses después, en el campeonato local, Marcos saltó al campo. No fue el mejor jugador del partido. No marcó ningún gol. Pero corrió hasta el último minuto, incluso cuando su cuerpo le gritaba. Y, al final, el entrenador lo eligió como ejemplo de dedicación. Mientras otros recibían aplausos por su talento, Marcos recibía respeto por su resistencia. Y este respeto era aún más valioso porque no se lo ganó en un solo partido, sino en cada día de superación del dolor. Aplicación. Aquí está la lección. El dolor llega a todos. La diferencia es que algunos se rendirán y otros seguirán adelante. Y eso es lo que separa a los fuertes de los débiles. El fracaso no está en el dolor. El fracaso está en renunciar a él. Marcos eligió seguir adelante. Y al perseverar, demostró que no era solo un soñador. Era un ganador en ciernes. Lección 4. El dolor te enseña a valorar la victoria. Llegó el día del gran partido. Las gradas estaban abarrotadas. El rugido de la afición resonaba como un trueno y el corazón de Marcos latía más rápido que nunca. Mientras se ataba los desgastados botines, cerró los ojos un instante. Y en lugar de pensar solo en el partido, recordó cada momento de dolor que lo había llevado hasta allí. El recuerdo de la pelea. Recordó las ampollas en los pies, los calambres que lo derribaron, las veces que entrenó bajo la lluvia mientras sus compañeros reían y se daban por vencidos. Recordó a su madre, agotada pero sonriente, diciéndole que había nacido para algo más grande. Recordó la cancha de tierra, las madrugadas corriendo solo, el silencio de las críticas que resonaban como cuchillos. Cada recuerdo era una cicatriz, pero eran cicatrices que ahora tenían valor. Porque comprendió, la victoria solo es dulce porque el dolor era amargo. El sabor de la conquista. Al pisar la cancha, le temblaban las piernas, pero no de miedo, sino a propósito. Cada paso estaba lleno de historia. No solo jugaba al fútbol, llevaba en el pecho la superación de años. Sonó el silbato. El partido comenzó. Corrió, cayó, se levantó. Con cada entrada, cada patada, cada carrera, su cuerpo gritaba. Pero esta vez, el dolor no lo detuvo. Le recordó que estaba vivo, que estaba donde siempre había soñado estar. En la segunda mitad, exhausto, apenas podía respirar. Pero cuando el entrenador consideró sustituirlo, Marcos levantó la mano y pidió: «Déjame quedarme. He esperado este momento toda mi vida». Y se quedó. La victoria que nadie ve. El equipo ganó. Pero para Marcos, la victoria no era solo el marcador al final del partido. La verdadera victoria estaba en el proceso, en el camino, en los días en que nadie aplaudía, pero él seguía adelante. Cuando el árbitro pitó el final, se arrodilló en el campo y lloró. No lloró porque fuera un campeón, sino porque cada lágrima mezclada con sudor tenía un valor incalculable. Comprendió que sin dolor, la victoria no tendría sabor. La lección del dolor. Quienes no sienten dolor no valoran los logros. Quienes siempre lo tuvieron fácil nunca saborean el verdadero significado de la victoria. El dolor es la especia que le da sabor al éxito. Eric Thomas dice: «Cuando lo das todo, saboreas la victoria como nunca antes». Y eso es lo que experimentó Marcos. Lo dio todo. Soportó dolor físico, presión emocional, batallas silenciosas. Y ahora, cada segundo de triunfo tenía un brillo que solo quienes sufren comprenden. Gratitud en lugar de orgullo. Marcos no estaba lleno de orgullo. No levantó el trofeo pensando solo en sí mismo. Lo levantó en agradecimiento. A la madre que creyó en él, a las lágrimas que lo fortalecieron, a las críticas que lo impulsaron. El dolor le había enseñado humildad, y la humildad le hacía apreciar cada victoria, grande o pequeña. Aplicación. Aquí está la verdad. El dolor no solo te prepara para ganar, te enseña a valorar lo que has logrado. Sin dolor, la victoria es vacía. Pero cuando miras atrás y ves cuánto has soportado, cada logro se vuelve inolvidable. Marcos descubrió que el trofeo no era solo metal y madera. El verdadero trofeo era el carácter forjado por el dolor.
Lección 5. El dolor es temporal, pero el crecimiento es eterno. El estadio estaba vacío. Tras la gran final, todos ya se habían marchado. Solo quedaban unos pocos focos iluminando el campo. Marcos se quedó atrás, sentado en el banquillo, sosteniendo el taco desgastado que había usado en aquel partido. Pasó los dedos por las marcas, los agujeros, las costuras sueltas. Ese taco contaba su historia. El fin del dolor, el comienzo de una nueva visión. Se dio cuenta de que el dolor del entrenamiento había pasado. Los calambres de antaño se habían ido. Su cuerpo ya no gritaba como antes. Pero algo permanecía. Algo que nadie podría arrebatarle: el crecimiento. Fue en ese silencio que comprendió una de las mayores lecciones de la vida. El dolor siempre tiene fecha de caducidad, pero el crecimiento que surge de él es para siempre. El dolor como un pasaje. Cuando corrió hasta caer de rodillas, parecía que el dolor no terminaría nunca. Cuando vio a sus amigos rendirse, pensó que no podía soportarlo más. Pero ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que todo dolor había sido temporal. Cada lágrima se había secado. Cada herida había sanado. Y en su lugar había algo permanente: disciplina, fuerza, carácter, resiliencia. Era como una cicatriz en el cuerpo. El dolor pasa, pero la marca permanece como recordatorio de que ha superado. Libertad después del dolor. También comprendió algo más profundo: el dolor de hoy traía libertad mañana. Porque ahora, cada duro entrenamiento le daba confianza. Cada crítica que soportaba le daba madurez. Cada noche quería rendirse y no le daba la autoridad para afrontar ningún reto futuro. El dolor no lo detenía. Al contrario, lo liberaba del miedo. Sabía que si ya había soportado tanto, podría soportar aún más. Lo eterno nace de lo temporal. Mientras caminaba lentamente por el campo vacío, Marcos pensó: el dolor de ayer ya no existe, pero el hombre en el que me he convertido existirá para siempre. La disciplina nunca me abandonará. El carácter que el dolor construyó, nadie podrá arrebatármelo. El dolor había cumplido su función. Había sido como un maestro exigente, severo e implacable. Pero ahora, el aprendizaje era eterno. La voz de Eric Thomas. Eric Thomas resume esta verdad en una frase que se convirtió en el lema de Marcos: el dolor es temporal. Puede durar un minuto, una hora, un día o incluso un año. Pero tarde o temprano, pasará. Y si me rindo, el dolor del arrepentimiento será para siempre. Marcos decidió: nunca elegiría el dolor eterno del arrepentimiento. Siempre elegiría el dolor temporal del crecimiento. El legado del dolor. Años después, cuando los jóvenes se acercaron a preguntarle a Marcos cómo lo había logrado, no habló primero de la victoria, el título ni la meta. Habló del dolor. Ella me obligó, dijo, y no se quedó. Lo que quedó fue el crecimiento. La victoria fue solo un momento. El crecimiento fue para toda la vida. Aplicación. Y aquí está la lección final: todo dolor que enfrentas tiene una fecha límite. No durará para siempre. Pero lo que aprendes de él, nadie lo puede borrar. El dolor no es el final, es el proceso. El crecimiento, sí, es eterno. Cuando duela, recuerda: está siendo construido para algo que jamás te podrán arrebatar. Marcos descubrió que el lema no era solo hasta que ganes. Era más profundo. Cuando duele, es señal de crecimiento.